Congresista Richard Arce, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glaster, gracias por la invitación. Si ayer ha sido una sesión bastante maratónica, hemos empezado muy temprano, desde las 9 de la mañana, terminamos más o menos 7:30 de la noche. Se trataron varios temas, la agenda en realidad era más extensa, tenemos una agenda pendiente, pero era importante abordar algunos temas como el reconocimiento público a los militares que expusieron su vida para poder solucionar un problema ocasionado por grupos terroristas, con nombre y apellido, claro y frontal. Bueno, la gente que me conoce hace muchos años sabe que yo tengo un claro punto de vista en torno a lo que significó el fujimorismo, pero también sabe que en ese caso concreto los militares actuaron correcta y eficientemente. Pero ¿por qué hay tanta diferencia en el Frente Amplio? ¿Va a ser el tema de los comandos Chavín de Huántar y el tema de Venezuela un parteaguas que ya está expresándose en lo que yo pienso, inevitablemente va a terminar siendo una bancada ya partida, no sé si formalmente, porque hay una ley que impide que, digamos, la gente salga de las bancadas en las que están, la ley del transfugismo, pero ya en la práctica, con funcionamientos distintos, con punto de vista distinto, en buena parte temas que son sustantivos. Yo no diría ley de transfugismo, porque esa ley es una ley mordaza que te permite, no te permite, y te bloquea para que uno pueda, inclusive puede ser hasta sancionado solo por tu opinión distinta. De acuerdo. Por parte digamos, de la pongo transfugismo. Pero a ver, regresemos a lo más importante. Para que nuestros oyentes entiendan a qué se concretamente a qué se refiere. Ya. Pero regresando al otro, dentro del Frente Amplio hay dos bloques definidos, el bloque de Tierra y Libertad, liderado por el señor Marco Arana, y en nuestro bloque de Nuevo Perú, liderado por la congresista Marisa Glave, y el grupo de esta nueva generación de políticos, ¿no?, que pretendemos mostrar un nuevo rostro a la izquierda. Mendoza. Y eso es evidente, la líder de toda la izquierda en el Perú, por todo lo que ha representado en estas elecciones, es Verónica Mendoza, y hay un capital político y un reconocimiento. En el sur del Perú los votos fueron abrumadores y de respaldo a esta nueva propuesta y esta nueva alternativa, una izquierda moderna que cree en el mercado, pero no como el fin, sino como un medio que puede ayudar a mejorar la situación. Ya, de acuerdo, pero eso en el ámbito más de la economía y de cómo el Estado tiene que relacionarse con ella. Pero en el ámbito de asuntos que son fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático, y le planteo el tema Chavín de Huántar y el tema de Venezuela, que son dos temas que ayer se han discutido. Podríamos hablar de otros, pero quiero centrarme en esos dos, que son los que hoy día los medios de comunicación abordan de manera extensa. Está claramente definido entonces que el bloque liderado por Marco Arana, que es Tierra y Libertad, tiene una diferencia de interpretación de lo que pasa en Venezuela, y le parece que lo que hay allá a ese grupo no es grave en términos de las afectaciones al sistema democrático, que más en la época de Fujimori a nosotros también severamente nos afectaron. ¿Y ustedes sí tienen una clara diferencia? No quisiera llegar a ese extremo de polarización en la opinión. No, pero ¿qué los diferencia entonces? En realidad fue más que todo el contenido de la moción inicial que se puso en debate. Entonces habían algunas objeciones y querían poner en consideración algunos puntos donde hay ciertas discrepancias, pero lamentablemente el manejo del debate hizo que solamente sean los voceros que hablen. Entonces eso no permitió que puedan expresarse cada congresista. Por ejemplo, es una limitante y una crítica. Hubiera sido importante que se expresen y digan cuáles son los motivos, los argumentos, para que al final se dé una votación. Y como no les permitieron, algunos de ellos consideraron que no era conveniente respaldar, porque no están poniendo en consideración la posición que se tiene. Ya, pero estamos hablando de una sola bancada, que antes de expresar su punto de vista en el Pleno, debió reunirse y tener, o tomar una de las dos posibilidades. Una era salir en bloque con un pronunciamiento y un planteamiento concreto de cómo debería haber sido el proyecto, y por otro lado, claramente con dos opiniones claramente diferenciadas. Pero el asunto está que lo que hemos visto es que se ha expresado después y hay pues diferencias sustantivas. Tuvimos la reunión, y después de mucho tiempo tuvimos una reunión previa, entonces? Y ahí el acuerdo fue que al final sea un voto, llamémosle de conciencia, porque cada uno iba a asumir la responsabilidad, porque habían discrepancias en los diferentes temas, tanto el de Venezuela como, y sobre todo en el tema de Chavín de Huántar. ¿Cuál es el asunto de conciencia que a usted lo lleva a votar, por ejemplo, a favor de la moción sobre lo de Venezuela y a favor de que se le condecore o se le ponga en categoría de héroe a los miembros del Comando Chavín de Huántar? Mis profundas convicciones de respeto a los derechos humanos. Yo tengo algunas discrepancias con la moción, pero eso pasa a un segundo plano. Lo que vive Venezuela en este momento es realmente crítico. La población está en las calles y se está reprimiendo con violencia. Hay muertos de por medio.
Y en vez de escuchar a un gobierno que llame al diálogo, veo un gobierno que está pretendiendo entregarle armas a las milicias. Eso es generar más violencia. Somos partes de una patria grande que se llama Latinoamérica y tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos de Venezuela. Y lo mínimo que se tiene que hacer es respaldar desde el Perú una moción que exhorte a que se solucione por los canales democráticos. Y en Venezuela hay una gran ventaja. La Constitución bolivariana, que fue promulgada por Chávez, establece la participación ciudadana. Te permite desarrollar un referéndum, te permite desarrollar una consulta a la población para solucionar este tipo de divergencias. ¿Qué es lo que Maduro ha impedido hasta ahora? Y Maduro no lo está haciendo, está transgrediendo la propia Constitución bolivariana. Ahora, evidentemente hay que hacer una crítica. Eso tiene que ser un asunto de conciencia si lo que usted ha hecho es describir una serie de hechos muy concretos. Es decir, no es que, digamos, los asuntos de conciencia tienen que ver con principios, ¿no es cierto? Pero cuando uno dice, oye, aquí están matando a la gente, le están dando armas a la gente para que se enfrenten los unos con los otros, han cerrado el Congreso, han evitado tal cosa, han tomado los medios de comunicación, usted está describiendo una serie de hechos que hacen o descalifican a un gobierno en sus formas y en sus democráticas. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser un asunto de conciencia? ¿Por qué la sola descripción no hace que en el Frente Amplio se diga, oye, efectivamente, uno puede tener cierta simpatía con una cosa que hizo el chavismo, pero que lo que hay ahora es claramente una dictadura? ¿Por qué? ¿Por qué eso tiene que ser una diferencia de esa naturaleza? Lo que acabas de expresar es la posición que se tiene en el Frente Amplio, pero la diferencia es que a veces tú ves que el aprismo y el fujimorismo utilizan este tema para politizarlo, sí, para cargarte el San Benito o para etiquetarte. Y hacen un análisis reduccionista a decirte si es dictadura o no es dictadura, pero cuando el tema es mucho más complejo. Pero lo consiguen. Entonces, porque ¿sabes qué cosa? Exactamente, lo que dice la gente hoy día? La gente lo que dice hoy día es que el Frente Amplio favorece al terrorismo porque no está de acuerdo con eso. Y yo no creo que eso pase. Yo conozco a la gente del Frente Amplio. Estoy convencido. Y más todavía el Bloque Nuevo Perú, que sí hemos votado a favor, la mayoría, la congresista Marisa Glave, Indira Wilca, hemos votado a favor del reconocimiento. Buena parte de los miembros del Frente Amplio creen que lo que pasa en Venezuela es inaceptable. Pero creo que hay algunos que no, que más bien creen que es un proceso que ha reivindicado un sector de la izquierda, en fin, tienen todo un arraigo también a veces con esas formas de actuar. Pero a lo que voy, si termine, por no, favor. pero lo que voy a lo que voy aquí es ¿por qué, digamos, si lo que ustedes quieren es no darle municiones a los fujimoristas o los apristas para que después a ustedes lo etiqueten, al final terminan haciéndole fácil la tarea, porque eso es lo que han conseguido ellos? Y al final ese es el mensaje que queda en la opinión pública y nos genera un descrédito. Sí. Y súmale esto, tal vez de Venezuela, saltando al tema de los Chavín de Huántar, sale una imagen con el entierro de Edith Lagos, sí, donde aparece el logo del Frente Amplio. O sea, ese es un tema bastante escabroso y que nos desacredita públicamente, sí, en un momento y en una coyuntura donde estamos poniendo en cuestión la posición que tenemos. Y donde tal vez no nos están permitiendo argumentar y sustentar por qué nuestras discrepancias con algunos puntos elementales tal vez en el documento. Pero eso que usted dice ahora, permitirles expresar un punto de vista matizado, porque yo también creo que los fujimoristas y otros están tratando de aprovechar esta situación, pero el asunto está que basta con que uno ponga ese video en cualquier lado y le diga, ¿qué te tengo que escuchar? Si está clarísimo, si tú consideras que el entierro de Edith Lagos representa una mártir de la democracia. Y la justificación es, se le pasó a una persona al editar un video, sabiendo el Frente Amplio que después los van a etiquetar por eso justamente como defensores de los terroristas. Ahí yo quiero ser enfático con esa argumentación. Para mí esa argumentación es demasiada, no tiene de mayor sustento, porque acá hay una cuestión objetiva. Las publicaciones pasan por un filtro. Ajá. Al asesor, al técnico, él no tiene la prerrogativa para soltar un tipo de información sin haber hecho una consulta. Lo bueno es que el señor Marco Arana ha asumido la responsabilidad política. Sí. Pero yo soy un poco más drástico en este aspecto. ¿Qué cosa Estoy pidiendo que se haga una remoción de todo el personal técnico, porque fue contratado por Marco Arana. Eso, en su prerrogativa de vocero, él pidió que contrate a todo el personal que está trabajando en la asesoría de bancada para toda la bancada. Entonces, responsabilidad política lo asume Marco Arana, pero lo más
concreto, tiene que salir todo ese personal, porque eso no es un simple error. De acuerdo. Esto no es un simple... me pasó. Yo acá es grave. De leer que alguien me escribe y me dice que soy muy duro al afirmar de que eso no puede ser un error, porque efectivamente si uno entra a buscar esa foto, no dice que era de Edith Lagos y sí se han podido equivocar. O sea, es decir, ¿cómo puede gente razonar cuando además hay mucha sensibilidad con un tema de esa naturaleza sobre estos asuntos? Yo represento a Purímac. Sí, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, son las regiones que han sufrido los embates de la insanía terrorista. Y lo dice los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Y muchos de este sufrimiento, de estas muertes, de estos secuestros, desapariciones, no son visibles. ¿Cuánta persona anónima viene cargando este trauma y las secuelas de todos estos años de violencia? Y por eso mismo tenemos que ser muy cuidadosos, porque todavía falta la reconciliación nacional. No se está enseñando en los colegios para explicarles que Sendero Luminoso, el MRTA, han sido grupos terroristas, pero también hubo terrorismo de Estado, que tiene que reconocer, y por eso el Estado tiene que asumir su responsabilidad del resarcimiento económico. Pero eso que usted dice, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, porque en este momento, tras, digamos, la coartada y tras el argumento de que los Chavín de Huanta son héroes, con lo que yo coincido plenamente, hay otro sector que dice todos los militares en la lucha contra la subversiva son héroes, por lo tanto no hay que meterse con ellos y no hay que perseguirlos a todos. O sea, esto no exime a los que mataron a la gente en el frontón de lo que hicieron, no exime a los de Ajomarca, no exime a los de Cayara, no exime. Entonces, políticamente eso es lo que hay que discutir. Pero claro, ¿sabe a dónde los llevan a ustedes a discutir? ¿Y por qué pones la foto de Edith Lagos? Eres terrorista, ¿ve? Tú en la verdad tienes familiaridad con el terrorismo. Entonces los llevan a ustedes a la defensiva y no, digamos, a plantear un punto de vista en relación a estos otros temas. Ese es el problema. Por eso, Glatzel, mi indignación. ¿Y cómo es posible que dentro de la propia asesoría técnica de la bancada salga ese tipo de información? Yo podría esperar tal vez de algún fujitrol que pueda hacer ese tipo de imágenes para distorsionar, porque recuerda bien, una vez el propio Becerril publicó una imagen de una bandera roja en una reunión familiar con Verónica Mendoza para relacionarnos. Y tuvo que pedir disculpas. Tuvo que pedir disculpas porque era pasible a una denuncia penal. O sea, esto parece eso que Galarreta dice, tenemos gente metida en todos lados que nos cuenta todo. De repente en el Frente Amplio tienen gente ahí metida, ¿o no? De verdad, a mí me causa mucha suspicacia y me causa mucha indignación, y acá no debe haber medias tintas. Nuestro deslinde abierto tiene que mostrarse con acciones concretas. Ahora, pero con esta decir, hay que sacar a todo el equipo técnico, no es avalar la lógica de las pitas errores por el lado más débil. No, y la responsabilidad política, por ejemplo, claro, la responsabilidad política es, dice, yo asumo la responsabilidad política por lo que pasó, pero no es para plantear, por ejemplo, y decir, oye, entonces cambiemos de vocero. Si este vocero no tiene la posibilidad de controlar estas cosas que tanto... De acá, olvídense, porque el debate un largo tiempo va a ser cuando ustedes se presenten como la izquierda, lo que quieran. Pero estos defendieron a los terroristas. Y nos van a hacer bullying. Eso va a pasar. ¿Pero no les parece que tienen que tomar medidas de esa naturaleza ya dentro de la bancada? Hemos emitido un documento el día de ayer, justamente al vocero, para pedirle la justificación, su descargo respecto a esta situación. Porque, ojo, el vocero representa, entre comillas, el consenso de la bancada. Y él unilateralmente no puede estar... Pero no debería ser tan amplio, entre comillas, debería representarlo. Por eso están las bancadas. La gente que ha votado por el Frente Amplio ha votado por yo hago esas comillas por lo que ha sucedido respecto a esta imagen. A esta imagen. Por eso. Jamás nos consultaron, a ningún congresista del Bloque Nuevo Perú nos consultaron sobre esta publicación. A ningún congresista del Bloque Nuevo Perú nos informaron que esa era la estrategia para informar a la población. Nosotros hemos emitido sendos comunicados de prensa antes, 2, 3 días antes, expresando nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a todo el esfuerzo que hicieron los militares, policías, pero también las rondas campesinas para solucionar el problema del terrorismo. Por ejemplo, debería pronunciarse, ¿no? Se va a pronunciar, eso es claro. O sea, digamos, debería haberse ya pronunciado sobre este inclusive tema. Ayer cuando sale la noticia inmediatamente la relacionan a Verónica Mendoza cuando ella absolutamente no tiene nada que ver con esta situación, que más bien están perjudicando. Ahora, pero mi pregunta es, dentro de, no sé si los pedidos concretos que hasta ahora ya se han hecho, pero en el marco de las posibilidades que se hablen ahora, ¿están, digamos, ustedes viendo de que se pueda cambiar, por ejemplo, la vocería del Frente Amplio,
que además no hay solo discrepancias por lo que ha pasado ahora con esto, No, esto sino ayuda a yo le he visto, el visibilizar. otro día entrevisté a la congresista Pariona, me parece acá, Tania. Tania Pariona, y me dijo, invoco De desde Callara, acá, de y, sí, Callara, y me de dijo, Callara. invoco desde acá al vocero que nos convoque una reunión que no nos reunimos hace no sé cuánto tiempo. Es decir, ¿cómo puede pasar esas cosas? ¿No deberían haber cambios ahí? Va a ser punto de agenda, definitivamente. Esto no va a quedar en medias tintas. Acá hay una situación bastante grave. Tú lo acabas de describir y los medios de comunicación nos están mostrando Sí, que sí. tenemos una especie de simpatía con estos grupos terroristas y nuestra posición es más bien de condena, es una posición totalmente contraria, pero no sé, exabrupto, Pero- error, nos genera todo un costo político frente a la población porque nos dice que somos simpatizantes Sí. con grupos terroristas. Y es al contrario, nosotros tenemos que pensar en el futuro aprendiendo de la No, historia. pero además por un hecho práctico. Se da cuenta que esta entrevista la pudimos haber hecho en otros temas, o de estos mismos temas, pero en un estadio distinto. Pero tenemos que comenzar diciendo que ustedes expliquen que no son cercanos a los terroristas. Y era Ese es el importante problema. aclarar, No, sin y duda. era importante también mencionar que en la votación hemos respaldado ese reconocimiento público al comando Chavín de Huántar, haciendo el deslinde Ahora, y en puede la que- con puede el tema que- de los gallinazos, ojo con eso, Sí, sí, no. porque ese de es otro contrabando tema, ese es otro tema. nos han querido meter el tema de los gallinazos de alguna manera. Eso Pero no eso se tiene que ver con el comando. Y lo otro es Tengo que que terminar, la sí. gesta de los comandos Chavín de Huántar es una gesta militar. No es una gesta de los fujimoristas. Ujú. Eso también hay que deslindar abiertamente, Sí. porque Montesinos trató de mellar la imagen de los Chavín de Huántar. Sí. En eso también hay que ser claros y objetivos. No, ahora vamos a hablar con Pedro Castellano, que está allá afuera, sobre este tema, porque él ha seguido muy de cerca eso. Pero mi última pregunta es la siguiente. De no componerse lo que ha pasado en el Frente Amplio, ¿hay la posibilidad de que algunos salgan del Frente Amplio? Vamos a discutir que es importante buscar mecanismos de consenso. No, ya Somos está dos bien, bloques. pues, Eso ese es es lo el más presidente. importante, porque al final nosotros representamos a una votación. Sí. Casi 3 millones de votos que respaldaron una No, propuesta ya, pero yo no estoy alternativa. hablando de un asunto muy concreto, No, muy por eso. práctico. Ahí es donde tenemos que poner por encima de nuestros intereses personales, por encima de querer apropiarse de la membresía del Frente Amplio. Lo más importante acá es poner la agenda del país y la demanda que nos hace la población. Y si hay un cerrazón, digamos, en torno a estos temas, o no hay acciones lo suficientemente contundentes, hay la posibilidad de que, ya en términos muy concretos y prácticos, el Frente Amplio se parta, ¿no? Esperemos que no lleguemos a ese extremo, pero sí vamos a marcar posición y vamos a diferenciarnos como lo que ha sucedido el día de ayer. Eso es muy importante Como resaltar resista- porque hay una nueva generación de cuadros de la izquierda que pretenden mostrar una nueva imagen de reivindicación de los derechos ciudadanos, de la reivindicación de las comunidades campesinas, de los pueblos olvidados, que permanentemente exigen que en el Congreso de la República llevemos su voz. Entonces, esa gran tarea tenemos que Muy bien. tener la suficiente capacidad para mostrarlo. Congresista Richard Arce, muchísimas gracias. por haber Gracias, venido. gracias por Ah. la oportunidad. No hay derecho, no, no.